Y el gobierno tendría que hacer al menos dos cosas, que es bajar el gasto público y flexibilizar los mercados. Expliquemos un poco por qué estas dos cosas son necesarias. El gasto público, que a veces se presenta como si fuera una dádiva generosa de los políticos, es exactamente la presión fiscal. Es decir, todo lo que los políticos gastan, siempre se lo quitan antes a los ciudadanos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando un político dice, voy a subir el gasto, qué bueno soy, digo, un momento, no, usted bueno no, usted le va a quitar más dinero a los ciudadanos. Eso, que es malo siempre, me parece a mí, todavía es peor cuando hay crisis. Pero la cuestión es, si uno no permite que los precios se muevan, si mantiene uno los precios, entonces lo más probable es que el mercado se ajuste vía cantidades. Si uno no permite que bajen los salarios, cuando hay una caída de la actividad, lo más probable es que aumente el paro. Y es seguramente lo que estamos viendo ahora. Tenemos hoy con nosotros a un economista que ha sabido transformar los números en palabras, las palabras en análisis, y así cada vez que tenemos la suerte de charlar con él, el galimatías que es la macro y la microeconomía se nos hacen más llevaderos y las entendemos un poquito mejor. Hoy recibimos en nuestros estudios a Carlos Rodríguez Brown. Bienvenido, Carlos, a Periodista Digital. Hola, ¿qué tal? Recientemente en una tertulia, uno de sus compañeros, José María Calleja, decía que nosotros aquí en España había gente que leía el Financial Times casi de rodillas, ¿no? Refiriéndose al tirón de orejas que hace unos días pues nos pegó este periódico británico, si no me equivoco, que no es la primera vez, y esta vez hay quien dice que están haciendo leña del árbol caído con los países que tradicionalmente iban en la cola de Europa. ¿Usted cómo ve este tema? Esto no es la primera vez que sucede. Hay una actitud bastante paternalista por parte de la prensa del norte de Europa hacia los países del sur. Fueron ellos, no los británicos, sino los franceses, sí. Concretamente el presidente Giscard, ¿no? Ese gran enemigo de España, por otra parte, ¿no? Como bien sabemos. Pero fue el que acuñó la expresión pigs, sí. Para referirse a Portugal, Italia, Grecia y España, con la inicial en inglés, ¿no? De claro, Spain. Cerdos por sus iniciales. Y que en inglés, en inglés significa cerdo. Desde luego no es un comentario para nada agradable, sino despectivo. Pero en el fondo eso es una vieja tradición. También los romanos llamaban bárbaros a los que no eran romanos, ¿no? Y por hablar de mi continente natal, muchas veces pasa que España tiene una actitud también bastante paternalista hacia América Latina, como si fuera un continente así necesariamente pintoresco, pobre, folclórico, en donde, por ejemplo, se puede admitir que un señor con una pistola intente cambiar el mundo, ¿no? Como el Che Guevara. Si el Che Guevara estuviera aquí, querríamos que estuviera preso, porque nosotros no queremos gente con pistola que cambie el mundo, ¿no? Pero en fin, volviendo a la economía. El comentario del Financial Times hacía referencia a la gran caída en la actividad económica que están teniendo estos países y en particular España. Si quitamos toda la parte despectiva que podemos criticar y criticamos, y es una cosa muy paternalista, muy mala, en el fondo lo que está diciendo es verdad. Y es verdad en los dos sentidos. En el sentido de que durante muchos años España creció verdaderamente mucho. Es decir, porque salíamos de la nada prácticamente, ¿no? No, quiero decir, desde la crisis del 92-93, España ha crecido durante 14 años sin parar. Que eso en un ciclo económico es muy raro, ¿no? Es rarísimo, desde luego no ha tenido España un ciclo tan largo de expansión ininterrumpida, porque los años 60 fueron años de gran crecimiento, sin duda, mucho más que ahora, pero no duró tanto. Y en la segunda mitad de los 80, cuando era Solchaga el ministro de Economía, también la economía española creció bastante, en torno al 4,5 o 5%, pero digamos entre el 85 y el 92, o sea que el periodo fue breve. Este periodo último fue muy largo, con una tasa algo menor, digamos en torno a un 2,5, un 3%, pero era bastante alta, desde luego era durante muchos años la más alta de Europa. Durante varios años más de la mitad del empleo que creaba toda la Unión Europea se creaba en España. O sea, era un ritmo altísimo, ¿no? ¿Y es una situación previsible? No, vamos a ver, lo que sucede es que ese periodo ha terminado. Claro. Entonces, esto es lo que destacaba el artículo del Financial Times. Como España, después de crecer mucho, durante mucho tiempo, ahora se encuentra con una grave crisis, y esto es verdad.
Y una pregunta, por curiosidad, o sea, si un país crece tanto, durante tanto tiempo, algo extraordinario en el marco de la Unión Europea, cuando viene un periodo de crisis, ¿no tiene más armas que otro país para frenar esa recesión? Bueno, no sé si llama recesión o problema, ¿no?, con la economía. No sé muy bien a qué se refiere esto de las armas. El gobierno utiliza este argumento centrado en la hacienda pública. Y Zapatero dice, claro, durante el periodo de vacas gordas hemos hecho como una familia, que es que acumula recursos pensando en el periodo de las vacas flacas. Este es el argumento del superávit público, ¿no? No estoy muy seguro de que sea un argumento válido, entre otras cosas porque el superávit se puede acabar muy rápidamente y de hecho se acabó. De hecho lo vamos a ver que se acaba en el 2008, en el 2009 tendremos déficit seguro, con lo cual no lo tengo muy claro de que tengamos mejor posición para superar las dificultades, porque yo creo que las dificultades no se superan tanto con un tesoro, digamos, que uno tenga una caja que uno tenga acumulada o unos billetes debajo del colchón, sino el tipo de economía que uno tiene. Y este es el asunto importante de cara a los problemas que tenemos ahora y a las cosas que puede hacer el gobierno, ¿no? Si uno tiene una economía más flexible, más productiva, entonces sí. Entonces uno puede capear bien el temporal. No está del todo claro que la tengamos. Pero sobre todo lo más grave y lo que debería enfocar la atención de todos no es tanto la actividad de los diferentes sectores económicos, sino el desempleo. Sí, la parte de la crisis siempre más dolorosa es el desempleo. Y este es el asunto al que todos los políticos deberían atraer su atención y no estoy seguro que lo hagan todos bien. Los políticos suelen presentar como medidas buenas medidas que no son tan buenas. Pongo un ejemplo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la subida del salario mínimo. Los políticos, y en particular los socialistas, y en particular Zapatero, se presenta como un abanderado de la causa de los humildes. Y un ejemplo que pone es, miren qué bueno soy, cómo subo el salario mínimo. Esto es muy peligroso, porque lo que puede suceder es que la subida del salario mínimo lo coloque en un nivel tal que supere a la productividad de los trabajadores jóvenes, en particular de las mujeres, y en particular de los trabajadores con menos cualificación. Entonces, un empresario, obligado por ley a un salario mínimo que es más alto que la productividad de estos sectores, ¿qué hace? No los contrata. Claro. Y contrata a personas con un nivel de productividad mayor. Es curioso esto, porque resulta que la medida supuestamente pensada para proteger a los sectores más débiles de la sociedad se vuelve contra ellos. Se vuelve contra ellos. Es curioso que todos estos apuntes que nos está aquí mostrando hoy chocan con quizá la imagen que muchos tenemos del ministro Solbes, que es un hombre que, otra cosa no, pero que en economía, bueno, más o menos ha ido demostrando que la seriedad parece ser su bandera, ¿no? Muchos dicen que Solbes el problema que tiene es que no le dejan hacer todo lo que él quisiera. ¿Usted cómo ve a Solbes en el contexto del gobierno actual? Yo creo que Solbes siempre ha sido un activo para los socialistas, porque Solbes es el tipo tranquilo. Sí, el hombre tranquilo, es ¿no? El hombre tranquilo, es the quiet man, ¿no? Me gustaba otra metáfora en una de las monólogos más maravillosos de Gila, ese que empieza diciendo, cuando yo nací, mi madre no estaba en casa, que era una cosa, es de lo mejor de Gila. Describe la casa, y la casa es una especie de locura total, ¿no? Con ese pasillo muy largo, y la madre decía, que está la sopa, y opa, decía el eco, ¿no? Bueno, pues en uno de los episodios, de las partes del monólogo, sí, dice, y había en el pasillo un señor de marrón, ¿no? Pues Solbes es el señor de marrón, es un señor que está ahí y que transmite la idea de que los socialistas, aunque pueden hacer toda clase de disparates, en economía son serios. Y esto es un mensaje muy importante. Por eso digo que Solbes, aunque recibe muchas críticas, es un activo para eso. Y para eso está. Para dar la imagen de que, bueno, nosotros, irresponsables, no. Serán todos los demás del gabinete. Unos irresponsables, unos populistas, unos demagogos, unos mentirosos. Pero al menos Solbes es nuestro baluarte. Y este es el papel que cumple. No asustar a las clases medias. Que son las que soportan toda la importantes contribuyentes, como sabemos, e importantes votantes del PSOE. Este es el objetivo. Y por lo tanto yo creo que lo van a mantener.
Solbes lo van a mantener hasta que al final cumpla su último papel, su último socorro al PSOE. Salir de la crisis. Que es servir de fusible. Si las cosas salen mal, se lo van a quitar y le van a echar la culpa. La idea de que no le dejan hacer me parece sobre todo una trampa y está hecha por los gobernantes más astutos, que es dividir al nivel inmediatamente inferior al presidente, con el objetivo de preservar siempre la imagen del presidente. El que lo hacía esto maravillosamente era Felipe González, que no por casualidad estuvo 14 años gobernando. Los socialistas hacen las cosas mal, pero esto del poder, esto lo tienen muy controladito, o sea, saben cómo se hace, saben cómo conseguir eso, que es lo que les interesa. ¿Qué hacía Felipe González? Decir que él tenía su alma dividida entre Solchaga, otra vez el papel de ministro de Economía importante, digamos, y Alfonso Guerra, que era el populismo, la demagogia, topa al pueblo, todos los disparates. Sí. Tenía ahí el enfrentamiento. Y entonces decía, claro, resulta que igual Solchaga no consigue todo lo que quiere, o Alfonso Guerra no consigue todo lo que quiere. Todo era, me parece a mí, cosmética, humo y política. Y yo creo que aquí también. La cuestión de apretarse el cinturón, hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Porque los gobiernos se presentan ahora como los reyes de la austeridad, ¿no? Como diciendo, nosotros también acompañamos al conjunto de la sociedad. Me parece una mentira. Quienes nos apretamos el cinturón somos los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios. Estos son los que de verdad están con dificultades. Aumenta el paro, tenemos menos ingresos, aumenta la inflación, las empresas cierran. Este es apretarse el cinturón. Pero los políticos... Ahora están diciendo que quieren congelar el sueldo de los altos cargos, digamos, como si esto fuera una cosa importante. O el otro día leí la Comunidad de Castilla-La Mancha, el señor Barreda, que dice, no, soy un hombre muy austero, porque ahora en lugar de 14 consejerías voy a tener 10. Igual hizo en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ¿no? Claro, y además, ¿esto qué importa? ¿Esto cuánto significa a los efectos de verdad de reducir el peso de la presión fiscal sobre los ciudadanos? Poquito, ¿no? Me parece que nada, ¿no? Y cree que esto, claro, todavía queda mucha legislatura por delante, la economía siempre tiene sus triquiñuelas para salir adelante. ¿Le pasará factura esto al gobierno del actual presidente? Me parece que más que antes. Una de las cosas que ha pasado en España es que nuestra sensibilidad para cuestiones económicas ha cambiado. Para entender esto hay que hacer el contraste entre la época actual y otra vez la época socialista anterior. En la época socialista anterior, Felipe González, que ganó 4 elecciones, se dice pronto, 4. Las que ganó en el 93. 4 elecciones. Y cada vez que ganaba las elecciones, había subido los impuestos con respecto a la vez anterior. Y a la gente no le importaba. Fue impresionante eso, ¿eh? Bueno, yo creo que eso ya no sería posible hoy. Yo creo que un gobernante que claramente fuera identificado por la población como el gobernante que aumenta los impuestos, pues yo creo que no tendría respaldo. Hoy tendremos más sensibilidad, quizá porque han subido mucho los impuestos, claro, y la gente ya está más preocupada, ¿no? Yo creo que sí que le puede pasar factura. O el presidente que ha gobernado durante la crisis también. Claro, pero entonces la cuestión es ¿cuánto tiempo tiene el gobierno? Claro. El gobierno va a fingir, así como mintió antes diciendo que no había crisis, que fue realmente una mentira, ahora está diciendo de que sí que hay, porque no puede decir que no hay, pero él está al frente. Él está al frente y nos va a sacar de esto. Entonces, ¿en qué confía? En que como todas las crisis se acaban, esta se acabe antes. Un año antes, por ejemplo. De que le pueda pasar factura económica. ¿Somos menos ingenuos los españoles ahora, entonces, respecto al anterior gobierno socialista? Yo creo que sí. Yo creo que somos menos ingenuos, pero los políticos aprovecharán la cuota de ingenuidad que todavía nos queda en su beneficio.